uno solo que pruebe todo. Un líder de Muy proyecto bien, que es el que va, o sea, vos me pasás la versión definitiva y yo te digo si está bien o está mal. ok, sí, vos No, Y tenés sí, un esa va líder de para el código proyecto, principal. claro, pero generalmente ese líder de proyecto hace lo que vos decís, pero no lo prueba otro que se llama tester. Sí. Pero está muy bien, tenés a una persona encargada. ¿A alguien más se le ocurre otra manera? ¿Cómo se imaginan que hacen las empresas que tienen 18? Ahora llegamos a 18. sí, hasta Tiene- donde yo sé, es un controlador de versiones generalmente. Sí, como un repositorio. Muy bien, Claro. nombraron las dos palabras claves. ¿Saben lo que es un repositorio? Algo. Sí, un lugar donde se guardan las actualizaciones de los archivos, en un archivo raíz que ramifica todos los demás archivos. Excelente, ahí tenés clarísima la definición. ¿Y qué otras características puede tener? Y que Mantiene una línea puede ser temporal. descargado esos archivos por bloques y trabajar por bloques de trabajo, saliendo de lo que es la Sí, rama principal del proyecto. muy bien, es un poquito lo que ¿Se les puede dar decía, autorización o no se les puede dar autorización a la entrada de esos bloques? ok, es un poquito lo que decía tu compañera hace un rato. Esos serían los Claro. famosos bloques o ramificaciones. ¿Vos decías algo, Gabriel? Te permite mantener una línea temporal. ¿Quién Exactamente. modificó y qué modificó de cada código? Bien, bueno, Claro. imagínense que hace algunos años, ya bastantes años, un grupo de programadores, primero una persona y después se fueron sumando, crearon algunas estrategias de repositorio, justamente por eso, porque se empezaron a dar cuenta que uno no programa solo, que programa en equipo, que además que cuando uno programa en equipo se hace más robusto, digamos, el desarrollo que uno hace, porque por ahí uno tiene expertise o experiencia o habilidades en ciertas áreas de la programación y otros tienen otras. Y eso después, con plasticola o con lo que sea, hay que unirlo y tiene que quedar una sola estructura. Entonces, ante ese problema complejo, digamos, se pensaron varias estrategias que son las que hemos hablado acá recientemente. La primera es poder versionar lo que estamos haciendo, que significa que a la fecha de ayer creamos el archivo proyecto 1.17 de octubre, hoy crearemos proyecto 1.18 de octubre y tenemos como un historial, que son esas versiones que nos permiten ir, digamos, sobreescribiendo código del código anterior, pero que si nos llega a pasar algo, que nos equivocamos y que no podemos encontrar fácilmente el error, simplemente vamos al día anterior y ya está. Y no perdemos toda nuestra estructura de código, por lo mucho perderemos un día de trabajo. Entonces esa sería la estrategia de versionar, digamos, ¿sí? Después se dieron cuenta, bueno, pero a mí no me sirve estar versionando todo. Si yo solamente estoy trabajando en la parte del login, digamos, de mi aplicación, ¿de qué me sirve tener la parte donde se le ponen filtros a las fotos? Yo estoy trabajando en el login, entonces si yo me copio todo ese código, esa estructura de código, en mi computadora, primero me ocupa mucho espacio, segundo se me está haciendo lento y tercero no lo necesito. Entonces, ¿qué hago? Bueno, y se empezaron a ramificar esas versiones. Entonces, el área de login, vos tenés esta rama que se llama login, el área de filtros tiene esta área, el área de X, de base de datos, de lo que sea, tiene esta otra. No significa que no están trabajando de, digamos, impactando al mismo desarrollo, al mismo proyecto, a la misma aplicación. Significa que la hemos categorizado o la hemos dividido por áreas o por ramas, y así cada uno puede estar ocupándose de la suya, ¿sí? Y por último, lo que era importante es que era colaborativo, entonces que viene de la mano, ¿no? Porque si está ramificado es porque hay personas diferentes. Entonces, eh, eh, lo que se crearon fueron los famosos repositorios, por un lado, y por otro lado, los espacios de versionado que después se convirtieron en una misma cosa, ¿sí? Los primeros que surgieron fueron, digamos,
repositorios o versionados propios de los IDEs. Perdón, esto mucho antes que Python. Python es relativamente nuevo, pero si ustedes en algún momento estudian o ven un lenguaje, por ahí no tan viejo como Visual Basic o C#, que utilizaban el Visual Studio, no el Visual Studio Code que usamos nosotros como IDE, sino el Visual Studio completo para programar, tenía una herramienta que creo que era paga, yo ya no me acuerdo, pero te permitía ir guardando diferentes versiones a medida que vos fueras terminando un hito o una tarea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de las 5 funciones del proyecto, yo cuando hacía una función y yo daba por hecho de que ya estaba completada, que estaba lista, tenía un iconito, guardar, subir, o que después vamos a ver que se llama commit, clic ahí y eso se me sube al repositorio, me lo guarda y es como ese hito, esa tarea ya está hecha. Después viene la siguiente, ¿sí? Así se hacía hasta hace un tiempo. Después surgió que con toda la movida del software libre, quienes desarrollaban software libre dijeron, bueno, queremos algo que sea para nosotros, que sea gratuito, o al menos que tenga una versión que sea gratuita, porque no solamente queremos guardar el código y versionarlo, nosotros queremos que el código esté disponible, porque estamos hablando de open source. Entonces, ¿qué hacemos? Y no solamente que esté disponible, sino que también algún programador o programadora que no haga parte de nuestro equipo, pero que se quiera sumar a hacer algún cambio, modificación o agregarle alguna funcionalidad a esto que construimos, puede hacerlo. Y lo puede hacer libremente, porque de eso se trata. Entonces ahí empezaron a armar otras herramientas. Una de ellas muy importante se llamó y se llama todavía Git, que después pasó a llamarse GitLab, y a partir de esta se creó otra más, que es la que hoy conocemos más, que se llama GitHub, ¿sí? Entonces son varias cosas importantes que hace. Lo primero es un repositorio y hace que podamos usarlo como backup también, que eso es importante y lo podríamos tener en cuenta. Tenemos una copia por las dudas, está ahí. Por otro lado, nos permite, de cierta manera, si trabajamos en equipo, ramificar esa aplicación o lo que sea que tengamos. Y por último, nos permite versionar. Entonces, cada día o cada hora, o dependiendo de cómo esté organizado el proyecto, nosotros podemos ir haciendo el famoso commit o botoncito, clic, lo que sea, para ir actualizando ese repositorio que está en la nube. ¿Se entiende? ¿Se entiende el origen? ¿Se entiende el propósito? Sí, sí. Bien. Yo un poquito les había contado de Git el semestre pasado. Acá está.